¿Alguna vez has oído hablar del cajón de palo? En la regla de palo Mayombe-Quimbiza, es un elemento fundamental en ceremonias importantes, pero ¿sabías que solo el Tata tiene la potestad de convocarla? En este episodio del podcast, hablaremos sobre el cajón de palo y su importancia en la religión. Además, te contaremos sobre las ofrendas y sacrificios que se hacen para honrar a las entidades y las reglas que se deben seguir para garantizar una ceremonia segura y efectiva. Si eres curioso acerca de las tradiciones religiosas y culturales, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. En la regla de palo Mayombe, el cajón de palo se utiliza en ceremonias importantes y solo el Tata tiene la potestad de hacer la convocatoria para el cajón. El iniciado menor o cualquier persona que no sea Tata deberá darlo a la prenda de su padrino mayor. Se le da cualquier fundamento de palo sin importar su tamaño o jerarquía. Para darle un cajón a la prenda, se le ofrece sacrificio de animales de pluma o cuatro patas el día antes y al día siguiente se ofrecen flores, hierbas, palos, comidas variadas, especialmente un emambabisi, ajiaco, especie de hervido de verdura y cabeza de cochino. Al día siguiente se hace un trono o especie de choza decorado con montes de cují, mango, plátano, guayaba, etc. en donde se le coloca las ofrendas, flores, frutas, dulces, comidas, cabeza de cochino, caraotas preparadas con carne de cochino, verduras, las comidas que le gusten a la entidad, malafu y chamba, la bebida propia del palero. Durante el toque del cajón, los tatas y yayas invitados se saludan entre ellos y saludan al enfumbi. Luego, los cajoneros también saludan e inician el toque pidiendo licencia a las entidades para evitar choques energéticos. Los cantos lentos van acelerando su ritmo y se hace la puya o llamada. Si en algún momento un perro de prenda recibe a un enfumbi, la música o tambor de palo no puede pararse hasta que esté bien incorporado. Para despedirse, también existen canciones, y solo debe hacerse la despedida cuando el muerto manifiesta su deseo de irse. Aquí algunas de las preguntas más frecuentes sobre el cajón de palo. ¿Existen regulaciones que deba observar el cajonero cuando vaya a realizar un toque espiritual o de cajón? Por lo menos 72 horas antes de ir a tocar, debe abstenerse de relaciones sexuales y debe hacerse limpiezas. ¿Un músico requiere de alguna ceremonia para poder tener la autorización para tocar el cajón de muerto? Debe estar rayado, tener conocimientos de percusión y conocer los distintos cantos y rezos para llamar a las entidades. Formalmente no existe ninguna ceremonia de consagración para el cajón ni una ceremonia en donde se laven las manos para poder tocarlo, basta con estar rayado y contar con el permiso del muerto. En conclusión,
El cajón de palo es una parte esencial de la regla de palo y se utiliza en ceremonias importantes para los sacerdotes y entidades de esta religión. La convocatoria para tocar el cajón es hecha por el Tata y se requieren ofrendas y sacrificios para honrar a las entidades. También hay reglas y precauciones que deben seguirse para garantizar una ceremonia segura y efectiva. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.